Vamos a hablar de Beatriz Gutiérrez Müller, que está en gira en Europa, y ese lo hemos comentado desde la semana pasada. Se apareció en París, después en Italia, y después el fin de semana estuvo en el Vaticano, y ahí fue lo más interesante, porque se entrevistó precisamente con el Papa Francisco, ¿no? Y aquí aparece Beatriz Gutiérrez Müller, también un vestido negro, pero bueno, que quede claro que es el protocolo de las mujeres cuando visitan al Papa Francisco. Porque también dice, ay, es que se ve muy feo. Bueno, pues es que así todas las mujeres que visitan al Papa Francisco o cualquier papa es el protocolo antes de que empiecen la crítica. Pero lo interesante es que lo que le mandó fue una carta que escribió López Obrador precisamente al Papa Francisco. Y en esta carta, bueno, no lo voy a leer todo, le pide unos códices, ¿no? Podemos recordar que Beatriz Gutiérrez Müller está en una especie de misión para traerse o que le pide varios códices, objetos arqueológicos, en este caso hasta mapas de Tenochtitlán para celebrar el próximo año los 200 años de la independencia y los 700 años de la fundación de Tenochtitlán. Pero lo interesante de esta carta es la insistencia, y se lo voy a leer, para que la Iglesia Católica pida perdón a los pueblos originarios de México. ¿Qué dice en esta parte de la carta López Obrador? Aprovecho para insistir en que con motivo de estas efemérides, o sea, la celebración de independencia, el bicentenario y la fundación de Tenochtitlán, tanto la Iglesia Católica, la monarquía española y el Estado mexicano debemos ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para sacar sus bienes y tierras y someterlos desde la conquista de 1521 hasta el pasado reciente. Ellos merecen no solo esa actitud generosa de nuestra parte, sino el compromiso sincero de que nunca, jamás, se cometerán actos irrespetuosos a sus creencias, culturas y mucho menos se les juzgará o marginará por motivos económicos o racismo. En particular, pienso que sería un acto de humildad y a la vez de grandeza que la Iglesia Católica, independientemente del debate si Miguel Hidalgo y Costilla fue excomulgado o no, porque también está en esto, reivindicara la gesta histórica del padre de nuestra patria, quien, al ser acusado de hereje, se defendió exclamando, y cita, abrid los ojos, americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos. Ellos no son católicos, sino por política. Su Dios es el dinero y las conminaciones solo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español? Como usted seguramente estará de acuerdo, la anterior reflexión es bellísima, humana y muy vigente, por eso me atrevo a expresarla. ¿No cree que en vez de afectar a la Iglesia Católica una referencia en honor a Hidalgo y Morelos, la enaltecería y causaría la felicidad de la mayoría de los mexicanos? Solo su sensibilidad podría entender la trascendencia de dicho acto de contrición histórica. Me despido de usted con el deseo de que podamos mantener nuestras buenas relaciones, bueno, y bla, bla, bla. Pero bueno, insistió otra vez, ahora sí, para que la Iglesia pida perdón. Sí, una vez más, que es una gran duda también cuál va a ser la respuesta diplomática. Ya lo habían señalado en algún momento cuando caminó toda esta carta a principios de la administración del gobierno del presidente López Obrador, pero una vez más insiste, ahora personalizada, ¿no? Directamente con la esposa, con su esposa, el presidente. Entonces, pues vamos a esperar la respuesta. Y también sobre todo esta parte, la excomulgación de Miguel Hidalgo y también de Morelos, quienes, busca el presidente se les dé ya un reconocimiento por parte de la Iglesia, del Vaticano y sobre todo tomando en cuenta que sus acciones terminaron siendo a favor de la independencia del país. Ya con el paso de los siglos tiene una connotación distinta, ya no son nada más los rebeldes que dejaron a un lado la colonia y a los reyes impuestos por Dios. Entonces, sí, esto es lo que va a surgir nuevamente en la discusión. Ya incluso aquí algunos chayoteros, Nacho, están empezando a criticar, ay, otra vez está en esto del pasado, en lugar de ocuparse del presente. Pero es también parte de pues la visión que tiene el presidente de acomodar la historia de México, así tal cual, acomodarla, porque ha sido abusada por parte de los anteriores gobiernos. Pues ahí está el penacho de Moctezuma, del cual vamos a hablar también. Y es darle la justa dimensión, sobre todo para que el pueblo de México tenga bien claro sus orígenes y con esta base ir hacia adelante. Y bueno, no se ha acabado ahí Beatriz Gutiérrez Müller, porque bien dices, Mauricio, eso fue el Vaticano, estuvo en el sábado. Pero bueno, hoy llegó a Austria, Viena,
Y ahí está la pieza arqueológica más importante o más famosa que, bueno, está en poder de los europeos, el penacho de Moctezuma. El propio presidente hace referencia hoy a una serie de tweets muy interesantes. Y es lo que dice hoy. Estoy leyendo el tuit de López Obrador. Con la misma intención de obtener piezas históricas y arqueológicas de México para ser exhibidas en nuestro país durante el bicentenario de la independencia, visitó Beatriz al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, y aquí aparece la foto de Beatriz Gutiérrez Müller con el presidente austriaco. Pero interesante es este tuit. Le recomendé que insistiera en el penacho de Moctezuma, aunque se trata de una misión casi imposible, dado que se lo han apropiado por completo, ¿no? Una especie de crítica, ¿no? Al extremo que ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron el llamado Segundo Imperio Mexicano. ¡Oh, oh, oh! Una crítica, ¿no? Sí. Ahí en ese mismo tuit, ¿no? Yo creo que con la expectativa de que no se lo van a prestar. Yo creo que con la respuesta de que no se lo prestaron, entonces al final nada más una especie de reclamo presidencial a Austria por haberse apropiado por completo, bueno, un objeto arqueológico y, bueno, el considerado más valioso de México en poder de los europeos. Sí, es lamentable que la historia de un país sea controlada de esta manera por intereses extranjeros. Es la historia de las colonias, de las cuales México fue también una parte muy importante, que es parte, sí, desafortunadamente de nuestra historia y nos siguen tratando de esa manera. Este es el fondo de las peticiones del presidente, ¿no? Que ya no nos vean como pues, un país chiquito, un país que dominamos, que controlamos, al cual le impusimos nuestros intereses y prioridades económicas antes y ahora, ¿no? En el modelo neoliberal y con toda esta llegada de empresas. Entonces también en el fondo está esto, o sea, ya estamos al mismo nivel. Digo, no seremos un país rico en cuanto a dinero, pero tenemos muchas otras riquezas y sobre todo que no somos segundones, no somos un país de abajo. Esa es también lo que nos da el derecho de pedir, y no me gustaría decir exigir, pero sí pedir enérgicamente que se respete nuestra historia. Y pues es que es historia de México, es increíble, pero pues sí, insisto, así es como se presentó la situación y cuando menos el presidente la oportunidad no la pierde. Ahora lo interesante va a ser cuando Beatriz Gutiérrez Müller seguramente va a ir a España y precisamente va a insistir en la disculpa de la realeza española, más que el gobierno de la corona española, a los pueblos originarios. Va a llegar un momento pero muy importante donde realmente la realeza española está haciendo agua. Por ejemplo, el día de hoy es el 12 de octubre, en España se celebra, y mira Mauricio, lo que están haciendo ahí en España. Están al lado, es la figura de Cristóbal Colón en una estatua, aquí a la izquierda es la de Felipe VI, el actual rey español, y la agarran y ¡pum! Las tiran, ¿no? No te voy a poner aquí porque después yo sé que se decapitan, o sea, se caen finalmente pero sí las tiraron estas figuras. Y eso es lo que está pasando en España, ¿no? O sea, llega en un momento muy complicado para España. Incluso Cristóbal Colón, también allá en España es considerado una especie de héroe. En otras partes del mundo de América ya lo consideran incluso como un esclavista y racista. Hasta se llegó al extremo que, bueno, por las circunstancias que sean, retiraron la estatua de Cristóbal Colón en México, ¿no? Sí, la quitaron. Está en Reforma, ¿no? Sí, en Reforma la quitaron. Y el presidente habló sobre eso, precisamente sobre el retiro de la estatua de Cristóbal Colón. Vamos a escuchar. El retiro era para realizar, para mantenimiento, pero bueno, de acuerdo con la jefa de gobierno, bueno, pues se hizo pues una invitación a reflexionar acerca de la permanencia de esa escultura. Me gustaría primero su opinión al respecto. Pues yo tengo esa información de que bajaron la estatua para restaurarla y si coincidió con esta fecha, con el día de hoy, pues no debe de prestarse pues a malos entendidos, aunque también si se trata de una fecha
muy polémica, de confrontación de ideas y también de confrontación política, pues lo mejor es resolver estas diferencias en forma pacífica, no desquitarse con las estatuas, con las esculturas. Entonces, que cada quien, ¿no?, busque información. Hay buenos libros para saber lo que sucedió. Pero bueno, al final sí se está revisando. Me acuerdo, Mauricio, cuando estábamos chavitos, este día era día inhábil, ¿no? Sí, sí, Era creo que sí. el día de Cristóbal Colón, ¿no? Después se convirtió en Día de la Raza y después ahorita ya hasta quitan las estatuas, ¿no? Sí, son los cambios. Los cambios, es la historia. Sí. La historia finalmente. La también. historiografía, la historia de la historia. Exacto. Pero aquí te digo, lo importante es el esfuerzo del presidente de poderla ya agrupar, la historia que nos pertenece a los mexicanos, de nosotros y de nadie más, y que pues sí, también se entregó como muchas cosas en este país, y eso es lo que se está buscando recuperar. Es el primer paso serio, frontal, real. Porque se habían hecho otras peticiones, pero bueno, si no me la das, pues ya ni modo, ¿no? Pero este es el primero que tiene esta fuerza todavía presidencial más importante, y bueno, si no se lo prestan a él, más adelante ojalá venga alguien más, y así se insista, varios gobiernos, desde el presidente, toda su administración, para que llegue algún momento en el que los países se den cuenta de que no se pueden quedar algo que realmente nos pertenece. Y bueno, pues todavía falta que concluya la gira, no sabemos, no se ha confirmado si va a llegar a España, y ya después de todo esto, pues ver qué tan exitosa es decir, qué tantos artefactos, códices y demás van a poder ser prestados a nuestro país. Sí, pero la de España va a ser muy buena, ¿eh? Cuando llega, porque también va a llevar, si ya se lo dijo el Papa, ¿no? El perdón. Va a llevar la carta. Sí. Le va a llegar la carta a la corona española, y los españoles, vaya, como se indignaron por completo. Pero repito, ya ha cambiado, está cambiando mucho la dinámica española, bueno, y tienen la corona. Tienen un rey fugado, ¿no? Sí, están en graves problemas ahorita, y pues ya no creo que se vayan a poner así más. En cambio, López Obrador, además, al contrario, él se ha consolidado en su popularidad. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like.